¿No le llama a usted la atención que el Ayuntamiento de Madrid tendría que investigarlas cuando se las compra usted precisamente a su amigo con el que se va de viaje, al empresario que lo invita en su yate privado a irse de cruceros y se las da con un contrato de adjudicación directa sin invitar a ninguna empresa más? ¿Le parece a usted normal? Un bulero profesional de esos que le gustan a usted mucho ha sido condenado por publicar fotos de mi hija. De manera que tenga cuidado con las fotos que exhibe, porque yo también me puedo ir a los tribunales. Porque hay que tener en cuenta que había miles de muertos por el COVID y hubo unos cuantos sinvergüenzas vinculados de forma directa o indirecta al Partido Socialista que se hicieron millonarios a cuenta del sufrimiento de los españoles. Atención, seguidores de Política en Primera Línea. Hoy les traemos una revelación que está haciendo temblar los cimientos de la política nacional. El senador Bernabé ha dado un golpe fulminante al ministro Óscar Puente, dejándolo al descubierto con unas fotos escandalosas que nadie esperaba. Mientras el país entero se encontraba confinado en casa, cumpliendo con las restricciones de la pandemia, nuestro querido ministro parecía tener otros planes, disfrutar del lujo en un yate rodeado de jovencitas. Pero ¿qué es lo que realmente esconde esta historia? Agárrense, porque lo que viene es un auténtico terremoto político. Y eso no es todo. El yate en el que se captaron estas comprometedoras imágenes pertenece a un empresario que, casualmente, recibió un jugoso contrato público de 195.000 euros para suministros COVID. ¿Coincidencia? No lo creemos. Las pruebas no mienten y el senador Bernabé no se guardó nada al sacar a la luz este oscuro entramado. ¿Qué hará ahora el ministro? ¿Cómo se defenderá de este escándalo que amenaza con desmoronarlo por completo? Quédense con nosotros, porque esta historia está lejos de terminar. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Bernabé tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes y sea bienvenido, señor ministro. Vamos a ver, esta tarde nos ha estado hablando usted largo y tendido de su compromiso en la lucha contra la corrupción y que por esa razón, pues precisamente ordenó usted que se abriera la auditoría dentro de su ministerio al objeto de depurar las responsabilidades políticas en que se hubiera podido incurrir en esos contratos presuntamente fraudulentos de compra de mascarillas por 54 millones de euros que hicieron Adif y Puertos del Estado. Y yo le pregunto, y nos parece muy loable su interés, ¿cree usted que su compañero Marlaska tendría que hacer exactamente lo mismo con las compras también supuestamente fraudulentas que se hizo en su ministerio por unos cuantos millones de euros de esta trama de las mascarillas? Pues es que yo no soy quien para meterme en la piel de nadie, ¿no? Yo creo que si él no ha auditado o no ha considerado oportuno, será porque no lo ha creído conveniente. Yo, en todo caso, bueno, en el caso concreto del Ministerio de Transportes, las personas afectadas formaban parte del Ministerio, ¿no? Y por tanto, por eso consideré que yo tenía esa obligación, que probablemente otros ministerios no tengan, ¿no? Muy bien, y ahora le digo, y le hablo otro ministerio, ahora le hablo del Ministerio de Sanidad, en el que las compras sospechosas ascienden a 577, casi 600 millones de euros, y con un procedimiento de contratación que podríamos calificar entre surrealista y kafkiano, en el que al órgano de contratación se le quitaban, se le ponía la responsabilidad según interesaba, en cuestión de días, que se realizaran estas actuaciones. ¿Cree usted que una actuación de esa envergadura y también bajo sospecha debería ser auditada por el Ministerio de Sanidad? Bueno, mire, yo una consideración general sobre este tema que yo creo que compartimos todos y que seguramente se ha dicho en esta sede y se ha dicho en otros lugares, eran unos momentos tremendamente complicados, ¿no? Yo creo que a veces hacemos un ejercicio... La situación general la entendemos. La pregunta es muy concreta. Pero permítame. ¿Cree usted que Sanidad debería auditar igual que usted? Señor Bernabé, deje que contextualice. Sí. Y si veo que el señor ministro se va por los cerros de Úbeda, ya se lo recordaré. Se lo agradezco, presidente. No, decía que eran unos momentos... Sin el contexto yo creo que es imposible entender esto, ¿no? Yo creo que en ese momento, yo hablo por mí, yo estaba al frente de una administración, estábamos desesperados. Y teníamos una capacidad muy pequeña, en el caso de los ayuntamientos, de conseguir mascarillas, ¿no? En el caso del ministerio, por el que usted me pregunta, de Sanidad, es evidente que contaba con más medios que otras administraciones, pero también tenía una responsabilidad en la contratación de mascarillas muy superior. El personal al que tenía que surtir era muy superior. Por tanto, si quien teníamos que hacer una contratación más pequeña estábamos desesperados y prácticamente dispuestos a lo que fuera con tal de tener unas mascarillas para nuestra administración, para nuestros bomberos, en mi caso, policías municipales, las trabajadoras de ayuda a domicilio, pues imagínese el ministro de Sanidad
y las comunidades autónomas que tenían competencias en materia sanitaria para médicos, enfermeras, enfermeros, etcétera, que estaban jugándose la vida con los enfermos de COVID todos los días, ¿no? En ese contexto hay que entender las cosas. Yo, hasta donde sé, más allá de esa sospecha que usted manifiesta, no hay ningún procedimiento que impugne esas compras, ¿no? Como sí lo hay en este caso, ¿no? Por tanto, estoy convencido de que hicieron lo que pudieron y lo que supieron en un momento tremendamente difícil, como creo que hicieron la mayor parte de las administraciones, ¿no? Muy bien, fíjese, usted en su ministerio abre una auditoría, porque está acreditado, además lo ha dicho la UCO, y ustedes también lo han constatado, que se compraron las mascarillas al doble del precio de mercado que tenían. 54 millones de euros, 27 directos a la buchaca, a los bolsillos de la trama. Entonces yo ahora le pregunto, ¿cree usted que el Ayuntamiento de Valladolid, noticia esta misma mañana, tendría que auditar la compra de mascarillas que hizo usted, que fue 1/3 más cara que las que vendieron los de la trama? Es decir, si el señor Ábalos está donde está y su auditoría dice que era una barbaridad que las mascarillas se pagan al doble del mercado, usted que las pagó todavía 1/3 más caras, ¿cómo considera si el Ayuntamiento? Esto es el diario La Razón. ¿Usted no tenía un servicio de prensa para constatar todo lo que se publicaba sobre usted? Sí, pero no dan abasto. Se hizo la pena es que hasta la prensa nacional les cueste leerla, porque esto es sencillo. Bueno, a ver, vamos a ver. Lo primero, en su pregunta se contienen dos falsedades. La primera, que en la auditoría se detectara que se pagaron las mascarillas del Ministerio el doble que en el resto. Eso lo ha dicho la UCO. No. Sí, lo ha dicho la UCO. No sé si lo habrá dicho la UCO. Sí, se lo digo yo. Si lo ha dicho la UCO, ya le digo yo que es falso. Vaya. ¿Por qué? Porque precisamente si hay una cosa que la auditoría y el Tribunal de Cuentas sostienen y demuestran, es que uno de los contratos que está siendo objeto de investigación fue el más barato de todos los contratos que firmaron todas las administraciones del Estado. Es decir, el contrato, no sé si el de Adif o el de Puertos del Estado, fue el precio más bajo que se pagó por las mascarillas. Seguro que el de Puertos del Estado no, porque el propio señor Álvarez Manzanares ha dicho en sus declaraciones que habían llegado ofertas a mitad de precio de la que tenían de soluciones de gestión. Fue uno de los contratos, creo que fue el de Adif, no lo sé, fue el de precio más bajo. Es decir, no se pagó un sobreprecio por las mascarillas en relación a los precios que se estaban pagando en ese momento. ¿Se habrán hecho cosas bien, mal? Yo no lo voy a discutir aquí. Desde luego, el precio no es precisamente el dato que nos alerta de que haya habido irregularidades. En relación con el Ayuntamiento de Valladolid, y así se acreditó en el procedimiento judicial, se pagaron las mascarillas más baratas de todas las mascarillas que vendió esa empresa. Esa empresa, fíjese, vendió, creo que fueron 7 millones de euros de mascarillas, o 7 millones de mascarillas, ya no recuerdo. El precio más barato lo pagó la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Valladolid. Eso no significa que más fuera barato, señor Puente. Mire, no, le estoy diciendo la información 1/3 más que lo que pagó la trama a soluciones de mire, gestión. todo es relativo. Significa relativo. que en el momento en el que se hizo la compra y con la capacidad de compra que tiene un ayuntamiento, pagamos un precio, vamos, cum laude. Es más, le voy a relatar mi conversación con el interventor antes de proceder a la compra, cuando yo le traslado a todos los portavoces de todos los grupos esta posibilidad, le explico, hay esta posibilidad y hay este precio. ¿Sabe lo que me contestó el interventor y el concejal de Salud Pública en ese momento? Que las pocas que teníamos en ese momento las estábamos pagando al triple. Estábamos pagando las mascarillas a 9 euros y nos daban, pero a cantidades irrisorias, que era lo poco que podíamos comprar. Nos las vendían por la tercera parte. Es decir, y fíjese, ya le digo yo ni siquiera, que el precio, a pesar de esa noticia que la paga usted 1/3 más caros de los que las pagó Ábalos para la trama, ¿no le llama a usted la atención que el Ayuntamiento de Madrid tendría que investigarlas cuando se las compra usted precisamente a su amigo con el que se va de viaje, al empresario que lo invita en su yate privado a irse de cruceros, él mismo, y se las da con un contrato de adjudicación directa sin invitar a ninguna empresa más? ¿Le parece a usted normal que esto, con ese sobreprecio, no sea investigado? Señor Bernabé,
yo veo que usted viene a hablar, pero no viene a escuchar. No, vengo a preguntarle. Yo, fíjese que yo podría perfectamente decir que no contesto a preguntas que no tengan que ver con el objeto de la comisión, pero no usted tengo está citado como compareciente por su implicación, o sea que aquí tiene por que mi responder. implicación. Por lo que usted. Ahora vamos a seguir hablando. Señor Bernabé, deje. No sé qué implicación tengo yo, pero bueno. Deje que En fin, hable el ministro. Si me permite usted, en fin, aparte de la poca elegancia que está usted demostrando con eso, en esas fotos está mi hija, por ejemplo. Hoy, por cierto, un bulero profesional de esos que le gustan a usted mucho ha sido condenado por publicar fotos de mi hija. De manera que tenga cuidado con las fotos que exhibe, porque yo también me puedo ir a los tribunales. Mire, están las caras piseladas, no se preocupe. Es muy poco elegante por su parte, pero mire, no es que el ayuntamiento tuviera que investigarlo, es que lo investigó. Yo le invitaría a que usted contactara con el Grupo Político Popular en el Ayuntamiento de Valladolid para que le explicaran lo que sucedió entonces. Lamento que el portavoz de Vox se haya marchado, ¿no? Porque cuando el secretario general del Ayuntamiento inició una investigación sobre estos hechos, aunque todos sabíamos perfectamente lo que había pasado, y llamó a todos los portavoces para decirles, oye, es cierto lo que dice el portavoz de Ciudadanos, que formabais una especie de junta de gobierno en la que tomabais las decisiones, se os informaba de todo y tal. Claro, el concejal de Vox dijo que no se acordaba. Es verdad que ya no está en Vox, ya no. Y cuando acabó la comparecencia, le dijo al secretario general del ayuntamiento, es que si yo digo lo que ha dicho el de Ciudadanos, en mi partido me matan. Esto es lo que pasó en el Ayuntamiento de Valladolid. En el Ayuntamiento de Valladolid se compraron las mascarillas que se pudieron comprar en el momento que se pudieron comprar y a quien se pudo comprar. Todo el mundo intentó aportar. La portavoz del Partido Popular intentó, el de Vox vino con una propuesta de unas mascarillas de tela, el hombre, que entonces no se consideraba... Es que el tiempo va muy justo, usted ya nos ha respondido, que lo hizo todo correctamente. Si alguien me tiene que cortar es el presidente de la comisión, no usted. No, esto es un interrogatorio. Usted aquí no marca los tiempos. Perdone, pero no. Y seguimos, porque ahora vamos a hablar ya del ministerio. Sí, usted ya ha dicho que le parece perfecto lo de Valladolid. Perdone usted. Ahora sigo yo preguntándole sobre el ministerio. Usted preguntando cuando yo haya terminado de contestar. Señor Puente, acabe brevemente y así. Por tanto, seguirá usted preguntando cuando yo acabe de contestar. Lo que le digo es que el procedimiento del Ayuntamiento de Valladolid no solo se auditó internamente, no solo se investigó internamente, sino que se investigó por los tribunales de justicia, con el resultado que antes he comentado. Ahora, si ustedes quieren volver al tema, pues usted sabrá. Yo no tengo ningún inconveniente en dar ningún tipo de explicación, porque no tengo nada que ocultar. Perfecto. Ya nos ha dado usted su versión. Ahora, seguimos hablando de su ministerio. Sobre su auditoría, que a nosotros, ya le he dicho, nos parece bien. Hay gente dentro de su partido, Pardo de Vera, Fresno Castro, Sánchez Fuentefría, que no están tan de acuerdo con eso. Para nosotros nos parece bien, porque hay que tener en cuenta que había miles de muertos por el COVID y hubo unos cuantos sinvergüenzas vinculados de forma directa o indirecta al Partido Socialista que se hicieron millonarios a cuenta del sufrimiento de los españoles. Y ahora yo le pregunto, y nos parece muy bien esa auditoría, pero ¿qué pasa con el resto de casos de corrupción que se sucedieron en la época de Aulas en su ministerio? ¿Los va a investigar usted también? Vamos a ver, he hecho usted una reflexión de que hubo gente que se hizo millonaria a cuenta de la desgracia de los españoles, gente vinculada al... Esa no es la pregunta, perdón, eso. No reflexionemos ahora sobre todo. Yo hago mis introducciones y le hago una pregunta muy concreta. Yo hago las mías. ¿Va usted a hacer una investigación sobre el resto de casos de corrupción, señor Ábalos? Yo voy a hacer la introducción también, igual que usted ha hecho la suya, yo hago la mía. Usted ha dicho... Presidente, está perdiendo tiempo el compareciente de una forma descarada. A ver, señor Bernabé, se lo acaba de contestar el señor ministro. Si usted va a la pregunta directa y no contextualiza, pues a lo mejor le tengo que decir al ministro que conteste directamente. Dele 2 minutos para contestar la pregunta. Conteste, señor ministro. Sí. Vamos a ver, voy a contextualizar. Usted dice que hubo gente que se enriqueció en el momento más crudo de la pandemia a costa de la desgracia de los españoles. Eso, por ejemplo, dijo el señor Casado en relación con el Ayuntamiento, con la Comunidad de Madrid. También quiero recordarle algún contrato del Ayuntamiento de Madrid, de algún primo del alcalde, etcétera, que también se enriqueció. En fin, lamentablemente hubo quien se enriqueció a costa de la desgracia de los españoles. Y eso me merece el mismo juicio, sea quien sea de alguien vinculado a mi partido, especialmente, o sea vinculado a otro. Por lo tanto, comparto la indignación con usted. En relación con otros casos de corrupción, que yo sepa, el único caso
que hay judicializado en este momento relacionado con el ministerio del que yo formo parte es el denominado inicialmente caso Koldo, y esa es la auditoría que yo he realizado. Yo no tengo constancia de que haya otros asuntos de corrupción que en este momento merezcan ser investigados dentro del ministerio. En todo caso, entenderá usted que yo, por mi parte, no tengo ningún inconveniente en investigar lo que sea. Yo no tengo nada que ocultar. Me parece perfecto, porque fíjese que durante el tiempo que estuvo Ábalos de ministro, lo único que está claro en todas las ramificaciones de esta trama es que el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible se había convertido en el epicentro de la corrupción en nuestro país, y en el que su ministerio actuaba a modo de piso franco, desde el que se diseñaban, pergeñaban, perpetraban y ejecutaban todas las acciones delictivas encabezadas por Koldo y Ábalos. Y entonces yo le digo, hay una percepción general de que su ministerio se ve prácticamente como la cueva de Alibaba y los 40 ladrones durante aquellos años. Yo le pregunto, varios asuntos sobre los que nosotros consideramos que sería conveniente que usted abriera investigaciones. Por ejemplo, el señor Aldama ha dicho que le dio 2 millones de euros en mordidas al señor Ábalos, de los cuales 650.000 fueron en metálico a él y otros 200.000 al Koldo, y que las entregas las hacía en la propia sede de su ministerio. Le pregunto yo, ¿va a abrir usted una investigación para saber cómo se producían esas entregas dentro de su casa? A ver, vamos a ver. Primero, eso es una cuestión que está por demostrar, ¿eh? Hemos oído la versión del señor Aldama, creo yo que habrá que escuchar la versión del resto de personas aludidas. Segundo, ¿cree usted realmente que si lo que el señor Aldama dice es cierto y que se produjeron esas entregas de dinero, yo voy a conseguir algo, averiguar algo investigándolo? Me imagino yo que si eso sucedió, lo harían con el suficiente sigilo como para que nadie pueda dar cuenta de ello. Vamos, no se me ocurre otra cosa. No veo qué podría yo esclarecer en relación con eso, sinceramente. Vale, pues luego lo veremos. ¿Va usted a auditar los contratos laborales de las amigas del señor Ábalos, esas chicas, compañeras de vida, su antecesor, llamada Jessica Rodríguez, Claudia Montes y Andrea de la Torre, a las que por los servicios prestados el señor ministro enchufaba a dedo sin pasar ningún tipo de examen o oposición en empresas públicas dependientes del ministerio? Vamos a ver, mire, en relación con eso tengo que decirle que yo, en la vida privada de la gente, yo no sé la relación que tenían con el señor Ábalos. Sí he preguntado en relación con esos contratos y han seguido los procedimientos de contratación habituales. Es decir, no hay nada en esos expedientes de contratación que me haya hecho pensar la existencia de ninguna ilegalidad. Si yo la hubiera detectado, no tenga ninguna duda de que había procedido a formular la denuncia correspondiente. Muy bien. He preguntado en base fundamentalmente a informaciones periodísticas, oye, ¿qué ha pasado? Igual que el tema de los viajes, ¿alguien ha pagado algún viaje aquí? Me han dicho que no hay ningún pago, no hay constancia de ningún pago, de ningún viaje, de ninguna persona que no haya sido personal del ministerio. Tanto, muy bien. No tengo ningún elemento en este momento que yo pueda trasladarles de que haya habido nada ilegal. ¿Va usted a editar la razón por la que AENA no realizó ninguna investigación sobre la visita ilegal de Delcy Rodríguez a España, pese a que el escenario del delito fue el aeropuerto de Madrid-Barajas, una infraestructura bajo su gestión y responsabilidad directa? Vamos a ver. AENA tiene responsabilidades en el ámbito aeroportuario, pero ninguna que tenga relación con cuestiones relativas a seguridad, etcétera, que son objeto o son competencia de Guardia Civil, de las fuerzas del orden público. En lo que se refiere a la materia aeroportuaria, no hay nada que AENA tenga que investigar. Un avión que llega a España, etcétera, etcétera. No, es que no hay nada que merezca la investigación de AENA. Por otro lado, tengo que decirle que sí que ha habido un inicio al menos de una investigación judicial en relación con este tema, y AENA lo que hizo fue poner a disposición del juez todas las pruebas de las que disponía, es decir, las grabaciones del entorno del avión, de lo que hubiera, todo eso se puso a disposición del juez y es todo lo que AENA tiene que... ¿Va usted a auditar la participación tan directa que tuvo su ministerio en el rescate de Air Europa, con una implicación personalísima e intensísima de Ábalos, Koldo, Pedro, Saura, en un rescate que le costó 615 millones de euros a los españoles y sobre el que tantas sospechas de corrupción existen, incluidas las posibles participaciones de Pedro Sánchez y Begoña Gómez? Yo no sé las sospechas de corrupción que habrá sobre el rescate de Air Europa. Que yo sepa, no hay ni siquiera ninguna investigación judicial en curso en relación con ese rescate. Pero sí le digo que la participación del Ministerio de Transporte en eso es
totalmente tangencial. Es decir, una decisión económica que nada tiene que ver con el Ministerio de Transportes. Es una empresa que se rescata y que sobre todo son decisiones que se toman desde el punto de vista económico por el Ministerio de Hacienda y por el Consejo de Ministros. No es una decisión del Ministerio de Transportes. ¿Va usted a auditar los 5 contratos bajo sospecha de amaño de Adif por importe de más de 60 millones de euros actualmente sometidos a investigación judicial y en los que la persona que usted puso al frente de ese organismo público, Ángel Contreras, era el responsable de esas licitaciones que terminaron con esas adjudicaciones presuntamente fraudulentas? No hay ningún contrato de Adif que sea en este momento objeto de investigación. La persona que yo puse al frente de Adif cuando estos hechos que son objeto de investigación en esta comisión tuvieron lugar era el director de mantenimiento. No tuvo ninguna participación en esta contratación y desde que es presidente hasta su cese no hay ningún contrato que esté siendo objeto de ningún tipo de investigación. Vamos a hablar de todo ahora con detalle, señor Puente. ¿Va usted a auditar el contrato y las cuentas de Correos Cargo, esa empresa de transporte aéreo de mercancías que creó Correos en el año 2021 y que ustedes, Correos entonces, adjudicó a dedo a Globalia sin que mediara concurso público alguno y en la que se acordó que las ganancias se repartirían entre los dos socios, pero que si había pérdidas las pagarían exclusiva a Correos, lo que nos ha costado al bolsillo de los españoles más de 20 millones de euros? Que yo sepa, el Ministerio de Transportes no participa en los contratos de Correos, que yo sepa. ¿Correos no depende del Ministerio de Transportes? Depende no funcionalmente. Vale. No es depende del Ministerio de Hacienda. Mire, señor Puente, le acabo de poner encima de la mesa 6 escándalos de corrupción que están en los medios de comunicación de este país, en todos, y por los que le hemos pedido que abra usted una auditoría, que abra usted una investigación interna. Su respuesta es, pues no sé, no entiendo, pues no creo que estaba todo bien, ha llegado a decir en algún caso. Nosotros creemos que la honradez de un ministro exige que abra auditorías internas sobre esos 6 escándalos que están en la calle, igual que lo ha hecho usted con el caso de las mascarillas. Porque si no lo hace, señor Puente, entendemos que puede usted estar colaborando con los autores de esos presuntos delitos, porque se puede ser cómplice por acción o por omisión, como encubridor, tapando, silenciando, ocultando los hechos que ocurrieron y las pruebas de los mismos. ¿O es que acaso piensa usted que nosotros, desde luego ya le digo yo que no, que la Guardia Civil, que los fiscales, que los jueces, que el pueblo español, nos vamos a quedar satisfechos pensando que todo lo que ha pasado con Ábalos se arregla con el cese de 3 o 4 altos cargos intermedios? Y aquí paz y después gloria. No, señor ministro, por supuesto que no. Esas personas no tenían por sí solas ninguna capacidad de decisión. Ellos cumplían órdenes de superiores. Y indudablemente nos tenemos que preguntar a quién están ustedes pretendiendo tapar cuando no quieren abrir esas otras 6 investigaciones que les estamos preguntando. Y voy a empezar a exponérselas, las razones por las cuales nosotros creemos que tendría que abrirlo. Caso Mordidas, del señor Ábalos. Aldama ha confesado ante el juez. Hoy a Aldama lo tachan de todo, pero hasta hace poco era su ex mejor amigo. Lo invitaban a sus actos públicos, lo ponían en las sillas VIP, lo llevaban a los reservados privados para que Pedro Sánchez le dijera muchas gracias por lo que estás haciendo por nosotros, Víctor. Todo esto está, hay fotos en esos reservados privados. Todo esto aquí. Aldama ha contado al juez que sin contar los 50.000 euros que Koldo le pidió para Ángel Víctor Torres, que sin contar los 25.000 euros que le dio al jefe de gabinete de María Jesús Montero, número 2 del PSOE, sin contar los 15.000 euros que le dio a Santos Cerdán, número 3 del PSOE, en la Puerta de Ferraz, que sin contar, esto último que nos acabamos de enterar, los 90.000 euros que dice la empresaria Carmen Pano que entregó en la segunda planta de Ferraz. Todo esto entregas en metálico. Sin contar todo eso, 650.000 euros Ábalos en metálico y 200.000 a Koldo, 850.000 euros en Mordidas. Y coinciden que ese dinero se lo dio siempre a ambos en la propia sede de su ministerio y que lo hacía mediante entregas mensuales a modo de iguala por los servicios prestados. Y yo le pregunto, ¿le parece normal que se utilizaran las que hoy son sus dependencias oficiales para semejante sinvergonzonería y que pasara de forma habitual todos los meses durante varios años? Es que usted está partiendo de la base de que esos hechos se han producido. Yo parto de la base de que no se han producido, mientras nadie lo demuestre. Por tanto, si fueran ciertos, evidentemente no es que no sea normal, es que no es ni mínimamente aceptable. ¿Cómo va a ser normal que en la sede de un ministerio se produzcan entregas de dinero? Eso no es ni normal ni aceptable, pero usted está partiendo de una base, desde mi punto de vista, excesivamente apresurada. Daría la sensación, escuchándole, de que ya hay una sentencia en este asunto. Señor ministro, entonces, cogiendo su razonamiento, ¿qué sentencia hay en el caso de las mascarillas si usted se ha ordenado abrir ahí una auditoría?
las mismas informaciones que estamos sabiendo, los mismos informes de la UCO, las mismas averiguaciones. ¿Por qué en ese caso sí y en este no? Señor ¿Qué auditoría quiere que abra yo en relación con esas supuestas entregas de dinero en el despacho? Se lo voy a supuestamente... decir. Mire qué fácil lo tiene. Pida usted los libros de registro de la puerta de acceso. Mire, en mi despacho, y creo que en el de ningún ministro, en ningún despacho hay cámaras. En ningún despacho de ningún ministro hay micrófonos. Por tanto, las cosas que suceden dentro de un despacho hoy, o que sucedieron hace 4 años, es imposible que las podamos comprobar. Imposible. Si lo que usted dice es qué registros hay de las visitas, bueno, de entrada, el señor Koldo estaba allí, trabajaba allí. Por tanto, supongo que iba casi todos los días, si no todos. Y el señor Aldama, yo no lo sé, pero parece que iba con cierta frecuencia, como han admitido. Por tanto, que fue al ministerio, que esos hechos se pudieran haber producido, pues tendrán que demostrarlo. Yo lo que le digo es que yo no tengo ninguna capacidad para investigar esos hechos. Sobre la que sí tenía, que era sobre los procedimientos de contratación de esas mascarillas, sí he abierto una auditoría. Pero fíjese que usted hace un razonamiento. Y es que si yo no abro las auditorías que usted dice que debo abrir, ya automáticamente, no sé, soy sospechoso o tal. Yo le pregunto, oiga, en la historia democrática de este país ha habido ¿cuántos casos de corrupción? ¿Cuántos han tenido una auditoría interna por parte del ministro competente o del siguiente? ¿Cuántos? No digo de su partido, digo en general, en la historia. Entonces, todos los ministros que no han hecho auditorías, porque creo que la mía es la única, fíjese. Pues fíjese que la mía creo que es la única. Le estoy diciendo entonces, que hemos aplaudido su auditoría y le estamos preguntando, es que lo de Ábalos fue tremendo. Es que lo de Ábalos le he contado 6 casos que están en la calle, que están siendo investigados por la UCO, que están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción. Y yo, sinceramente, bien, ministro, pues dejemos investigar a la UCO. Yo, directamente, ¿y por qué no lo ha hecho usted con el caso Mascarilla? No me vale razonamiento. Mire usted, yo pediría los libros de registro de la entrada para ver cuándo llegaba el señor Aldama. Yo interrogaría a los guardias de seguridad, a los ordenanzas, secretarias que estaban en esa época para ver cuándo venía, dónde se reunían, si había alguien más. Eso es lo que haría un responsable público que se encargara de verdad, que se preocupara por estas cosas, señor Puente. Le hace mucha gracia. Sí, hombre, claro. 850.000 euros en metálico. Sí, vamos a ver, su despacho. Cuando el señor Bárcenas puso, por ejemplo, hizo públicos los libros de contabilidad del Partido Popular, no. Hicieron ustedes una auditoría y le llamaron a declarar y llamaron al portero para que dijera quién entraba con las bolsas de dinero. En fin, no caigamos, de verdad, señor Bernabé. Mire, yo he hecho una auditoría no buscando responsabilidades personales ni tratando de establecer consecuencias penales, sino sobre todo tratando de esclarecer procedimientos, que es lo que yo podía hacer, y se lo he encomendado a los funcionarios que legalmente tienen esa función. ¿Usted cree que si yo llamo al portero del ministerio, o a un guardia civil que está en la puerta, o a un policía, y le pregunto por cuestiones que son objeto de una investigación judicial o son susceptibles de serlo, ¿tiene alguna obligación de contestarme? Mira, oiga, ¿quién es usted? O sea, ¿quién es usted? Usted me puede a mí preguntar quién entraba, quién salía. De la misma forma que ha preguntado el caso Mascarillas, creemos que sí puede. Yo no he preguntado nada, señor Bernabé, que yo he nombrado las personas que usted ha puesto al frente de la auditoría. He puesto en marcha una auditoría y se la ha encomendado a quienes legalmente tienen. Y de momento una, y le estamos pidiendo 6 más. Voy a continuar. Ya nos ha dicho usted que no tiene interés en nota de las 6 más que me pide. A ver, el tema de las amigas, y coincido perfectamente con usted, que la vida personal de cada uno es la de cada uno, faltaría más, y que eso no se puede tocar. El problema es cuando se utiliza la posición de uno para trascender de lo privado, es cuando ya surgen los problemas. Y claro, aquí tenemos que, siendo el señor Ábalos perfectamente libre de hacer la vida sentimental que quiera tener, eso no lo discute nadie, pero que según ha desvelado la UCO, aquí hay una trama corrupta que le pagaba el alquiler del piso de lujo, 90.000 euros, la asignación mensual y hasta los viajes de lujo de una compañera de vida, vamos a decirlo así, porque a nadie se le falte. Ahí ya cuando pinchamos en hueso. Y mucho más y cuando resulta que esta chica compañera no era ya sola, sino que hubo varias más. Y todas con un denominador común. A todas se las premia por su amistad, cercanía, confianza con el señor Ábalos, con un puesto de trabajo otorgado a dedo en una empresa pública dependiente del Ministerio sin pasar ningún examen o oposición. Y además a todas las pone de auxiliar administrativo para que el tema no levante mucha polvareda. Y le digo, Jessica Rodríguez García, alias Jessie, auxiliar administrativo en INECO entre septiembre del 19 y febrero del 21,
Y luego pasa a Trasatec, de marzo a septiembre del 21. Claudia Montes, ex Miss Asturias 2017. En Logirrail, empresa filial de Renfe, de diciembre del 19 a febrero del 22. Y a quien al parecer es su actual pareja, Andrea de la Torre Maeso. En Logirrail también de junio del 22 a agosto del 24. Y además, las dos primeras eran acompañantes habituales del señor ministro en sus viajes oficiales, tanto nacionales como internacionales. Pues como todo el mundo sabe, que un ministro se lleva esos desplazamientos a una auxiliar administrativa de una empresa que depende de su ministerio, es una herramienta muy habitual de trabajo. ¿Coincide usted conmigo o sigue viéndolo tan normal, señor Puente? Vamos a ver, yo no he dicho que vea nada normal, yo le he dicho... Sí, me ha dicho que ha investigado, no, ha preguntado y que no vio nada raro. Espere, vamos a ver. Mire, yo pregunté, porque vi esto publicado en medios de comunicación, y pregunté donde tenía que preguntar. Pregunté en INECO, donde estuvo contratada Jessica Rodríguez García, que es una de las personas que se dice o se atribuye... INECO nos dice la necesidad de contratación de esta persona surge por circunstancias de la producción, siendo su contrato de carácter eventual, del 1 de marzo de 2019 al 28 de febrero de 2021, sin que conste en los archivos de la compañía documentación por la que se recibiese algún tipo de instrucción, orden, recomendación o sugerencia por parte del entonces Ministerio de Fomento. La contratación nace como necesidad para atender la producción de un encargo, servicio de asistencia técnica para apoyo técnico y a la gestión administrativa de Adif Alta Velocidad, e INECO, para cubrir la plaza vacante, recurrió a la bolsa de empleo existente en la empresa utilizando los parámetros requeridos por el puesto. El currículum vitae de esta persona era compatible con los requisitos exigidos en la vacante, se inició el proceso para valorar su idoneidad para el puesto ofertado, se realizó una entrevista personal y el resultado obtenido en dicho proceso fue favorable. Yo he preguntado y me han respondido. Como comprenderá usted, yo no tengo ningún otro elemento que me permita inferir esas conclusiones a las que usted llega. Yo no puedo hacerlo. Muy bien, perfecto. No sé cuándo le sigo preguntando porque vamos con el tiempo. Conoció antes. No se ha leído ya su conclusión. Perfecto. Yo le sigo preguntando porque vamos con el tiempo justo. Muy bien, perfecto. Vamos a hablar ahora del tema de AENA. Vamos a hablar de la visita de la señora Delcy Rodríguez. No vamos a entrar en las mentiras de Ábalos y de Sánchez, que respondan donde tengan que responder. Le voy a decir lo que nos dijo el director del aeropuerto cuando vino hace 2 semanas. Director entonces, señor Álvarez Fernández. Nos dijo que a él nunca nadie lo avisó de esa visita. Nos dijo que tampoco nadie lo llamó cuando se produjo la misma y que todo lo que sabía se había enterado leyéndolo por los periódicos. El director del aeropuerto. Y también nos dijo una cosa que contradice lo que usted nos ha dicho, que según los protocolos de AENA, él tiene la obligación de estar informado de todo cuanto sucede en el aeródromo y especialmente de situaciones de visitas como esta. Pero nos dijo que nunca nadie jamás desde AENA le pidió un informe, que abriera un expediente informativo, que investigase qué es lo que había ocurrido. La semana pasada le preguntamos al señor Saura, que era entonces el superior, secretario de Estado, y nos dijo que sí, que efectivamente no dio esa orden porque le pareció que la visita se había desarrollado de forma correcta. Fueron esas sus palabras. Entonces, yo le digo, de verdad, con el escándalo que ha supuesto esta visita judicializada, señor Puente, ¿considera usted que la respuesta del que nos dio el señor Saura es una respuesta normal de un responsable público decente y coherente? Pero vamos a ver. ¿Cuándo fue la visita famosa esta? La madrugada del 20 de enero de 2020. Ya sé que usted era alcalde de Valladolid. La madrugada del 20 de enero de 2020 yo estaba seguramente dormido en mi casa. Yo también la mía. A 200 kilómetros de aquí. Por tanto, ¿qué puedo yo opinar de esto? Si han comparecido... Había un presidente de AENA, por cierto, que es el mismo que ahora. Usted dice judicializada. Es verdad que del tema de la visita famosa se abrió un procedimiento judicial que se archivó, que yo sepa, y que no se ha vuelto a reabrir. Es más, se ha intentado reabrir recientemente y se ha archivado. Por tanto, no hay ninguna investigación abierta en relación con ese asunto, que, por cierto, tampoco acabo yo de comprender muy bien. No lo acabo de entender. Ustedes saben mucho de esa visita. Yo, desde luego, no lo entiendo. Sigo sin entender qué es lo que hay ahí de raro. Lo que sí le digo es que, desde el punto de vista de la navegación aérea, explíqueme usted qué razones tiene AENA para abrir una investigación. ¿Se produjo algún evento en el aeropuerto relacionado con la seguridad aérea? ¿Se produjo alguna alteración del orden? ¿Se produjo qué hechos relacionados con la navegación aérea de la que es responsable AENA sucedieron para que AENA tenga que abrir una investigación? ¿Cuándo ha habido una investigación judicial que se ha archivado? ¿Qué ha hecho AENA? Poner a disposición de los tribunales la información disponible, que es fundamentalmente la de las cámaras que pudieron registrar el encuentro, el aterrizaje, el despegue, lo que fuera. Pero ¿qué investigación va a abrir AENA? Pues fíjese, nosotros consideramos que cuando alguien entre legalmente en nuestra casa y se produce una movilización de las fuerzas de seguridad del aeropuerto para generar ahí espacios Schengen, dicen algunos, hay un tránsito por las dependencias, las salas VIP de autoridades, etcétera, nosotros sí queremos saber qué
qué es lo que pasó de verdad, si lo que dice Aldama o hay otra versión. Y lo mismo que queremos saber qué es lo que había en las famosas 40 maletas que se quedaron en España. ¿Lo que dice Aldama que había dentro o hay otra versión? Creemos que sí merecería la pena, porque era su casa, la de AENA, que usted investigara. Nos dice que considera que no procede porque sus competencias son otras. Muy bien, pues de acuerdo. Pero ¿cómo voy a tener yo más competencias siendo el ministro que está hoy en el ministerio, que no estaba al frente cuando estos hechos se produjeron, que un juez de instrucción que tiene todas las competencias del mundo mundial y que ha decidido archivar las actuaciones? Es decir, yo no tengo más competencias que un juez instructor. Por otro lado, usted dice, ¿se produce una entrada ilegal? Pues no parece que esa sea la realidad. La realidad, al menos lo que subrayan los que... También declaró, creo, el comisario de Barajas aquí la semana pasada, no solo el director del aeropuerto. Y parece que lo que dijo el comisario no le gusta a usted o no lo considera suficientemente importante, pero yo creo que dijo que esa señora nunca entró en territorio español, que estuvo en esa zona intermedia en la que hay en todos los aeropuertos internacionales en las que no se llega a entrar en territorio nacional. Pero en todo caso, ¿qué puedo yo aportar, señor Bernabé? Muy bien, muy bien. Usted está en su derecho a responder lo que quiera. Nosotros estamos diciendo lo que creemos que tendría que hacer usted. Vamos a hablar ahora del rescate de Europa. No le voy a preguntar por las conversaciones que ya todos sabemos, usted y yo no estábamos allí, pero sí sobre las circunstancias y condiciones en que se dio ese rescate. Para nuestros juicios son muy interesantes. Fíjese, nos llama mucho la atención. Uno, que el rescate se iniciara por un aval de una entidad pública, como es el ICO, por 140 millones de euros, y que se resolviera 6 meses después por los préstamos de otra entidad pública diferente, como es la SEPI, por importe de 475 millones de euros, mediando, como hemos visto en las conversaciones, múltiples disputas, enfados, etcétera. Segundo, que se articulase mediante dos operaciones de préstamo distintas, los 475 millones, cuando lo normal es que se hubiese hecho una única operación, habida cuenta que era una única petición. Tal vez para quedar por debajo de los límites de control establecidos por la Comisión Europea. Otra pregunta que nos queda ahí. Y nos llama mucho la atención que se incumpliera de forma tajante dos de los requisitos que establecía el Fondo de Rescate para acceder a esas ayudas. Uno, que se tenía que dar a sociedades productivas, y aquí, sin embargo, se da una de tipo financiero, Air Europa Holding SLU, constituida un año antes del rescate, 2019, y que al final de ese ejercicio no tenía ni un trabajador ni había facturado un euro. Y la segunda, que las ayudas tenían que darse a empresas que estuvieran al corriente de sus obligaciones fiscales a 31 de diciembre de 2019. Y aquí resulta que Globalia debía 5,8 millones de euros en ese momento a Hacienda por el impago precisamente de las liquidaciones del IVA de Air Europa. Eso en cuanto a incumplimiento de accesos. Pero es que luego lo que son las condiciones en las que se da el préstamo, la generosidad de las mismas, y claro, con la intervención tan directa que tuvieron Ábalos, Coldo y Saura. Hace unos días el señor Lora de la SEPI nos decía que la presencia del señor Saura era continua en esta operación. Fíjese, se da el rescate en un tiempo récord, solo tardó 3 meses Air Europa en tenerlo. 5 veces más rápido que todas las demás 29 empresas que lo pidieron. La siguiente más veloz duró Felguera 8 meses, de ahí para arriba todas hasta los 18 de Amengo. La segunda, los 475 millones de euros que se le dan a Europa suponen el 20% del total dinero dado por el fondo, de forma que el 80% sobrante se lo tuvieron que repartir entre las otras 29 sociedades. Y la tercera, el plazo medio de carencia para devolver el principal del préstamo se estableció en 2 años, menos a Air Europa, que se le dio 6, solo pagará intereses hasta 2026. Todo esto, que insisto, es radicalmente distinto a las condiciones que se aplicaron y que se concedieron a las otras 29 empresas, ¿no cree usted que da motivo suficiente, habida cuenta todo lo que ya sabemos, hemos escuchado las grabaciones de la UCO, de cómo actuaron aquí sus antecesores en el Ministerio, para investigar un poquito qué es lo que pasó ahí? ¿No cree usted que lo merece? Vamos a ver, mire, yo ignoro los detalles concretos del rescate de Air Europa, cuáles fueron los instrumentos, cuáles fueron los organismos que lo llevaron a cabo, etcétera. Pero sí tengo que hacer algún comentario en relación con alguna de las cosas que ha dicho. Por ejemplo, le he oído decir, porque me ha llamado la atención, introducir un elemento de sospecha de si se hicieron las cosas con el objetivo de eludir el control de la Comisión Europea. Bien. El rescate de Europa es uno de los muchos rescates de aerolíneas que se hicieron durante la pandemia en la Unión Europea. De hecho, es el de menos cuantía económica. Se rescató Lufthansa, se rescató KLM, se rescató la TAP portuguesa, Alitalia, se rescató la SAS escandinava, se rescató Air France. Todos esos rescates fueron llevados al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la compañía Ryanair.
De esto sí puedo hablar. Yo no, hay detalles que no sé, pero sí sé de transporte. Ryanair llevó al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea todos los rescates. ¿Sabe cuál tiene de todos estos rescates, cuál tiene sentencia favorable? El de Air Europa. ¿Sabe cuáles no tienen sentencia favorable? Todos los demás. Todos los demás fueron declarados ilegales. El rescate de Air Europa fue sancionado con sentencia favorable por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, hombre, más control que el del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea no hay. Por cierto, de todos los rescates se dio traslado a la Unión Europea, a la Comisión Europea, y todos recibieron el aval de la Unión Europea. Y por último, que se hizo en poco tiempo, pues debería ser un motivo para felicitarnos todos, porque... Claro, pero a todas. No todos. Bueno, pero es que yo no conozco, mire, de verdad, o sea, estoy seguro de que es imposible establecer el mismo procedimiento, los mismos plazos matemáticamente para unos casos y otros. Unos habrán llevado un tiempo, otros, yo qué sé, la documentación que se les requirió, habrá otras empresas a las que se les requirió documentación y a lo mejor tardaron más en aportar, lo que sea. Lo que sí digo es que si se tardó 3 meses y eso es poco, debe verse como un éxito, porque se salvó la compañía y se salvó los miles de empleos que dependían de esa compañía. Inferir ilegalidades porque se actuara con prontitud o con celeridad es, permítame, pues una liberalidad que usted hace, pero bueno, que no tiene entonces, por qué ahora tener sentido. Ahora le pregunto, si todo se hizo tan bien, como usted está diciendo, ¿por qué la absoluta opacidad y falta de transparencia en este asunto, señor Puente? Llevamos 45 meses, el último año dependiendo directamente de usted, pidiendo acceso al expediente y nos lo están denegando por activa y por pasiva. Sí, el último año depende de usted este asunto. Y lo único que sabe usted, ¿cuál es la única respuesta que hemos tenido nosotros y el Consejo de la Transparencia? Que este informe, expertos independientes informaron de forma clara y objetiva que la ayuda concedida cumplía los requisitos, acompañado de algo para nosotros sumamente vergonzante como es, no se pueden facilitar esos informes porque se trata de información reservada. Sobre 615 millones de euros de dinero público entregado a una empresa privada, no podemos tener acceso, no podemos conocer lo que pasó cuando según usted era todo tan inmaculado. Pero, ¿quién ha dado esa contestación? Usted, el Gobierno de España. No, perdone, no. Aquí está el Ministro de Transportes. ¿Qué ministerio ha dado esa contestación? Pues seguramente el Ministerio de Hacienda. Ah, vale, es que me está usted preguntando, ya bastante tengo con lo mío, oiga, es que yo, de verdad, usted me pide... Usted no es Gobierno de España. Usted, de verdad, yo sé que ustedes me tienen en una altísima consideración, sí, lo sé, sí, pero sí. Lo sé, y además me lo demuestran cada vez que comparezco en el Senado, me dan todo su cariño y todo su afecto, pero la realidad es que yo bastante tengo con lo mío, oiga, yo no tengo ese expediente, y entiendo, porque este es un país, este es un Estado de Derecho, que si hay razones para que ese expediente sea exhibido, ustedes podrán hacer valer esas razones incluso ante los tribunales de justicia. Y si no lo han hecho, pues están tardando. ¿Qué quiere que le diga? Yo lo que le digo es que si se le ha denegado esa información, se habrá hecho con amparo en la legalidad. Y le reitero, mayor control que el del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se me ocurre. No se me ocurre. O sea, fíjese que Ryanair, no fue una empresa rescatada, y entiendo que por eso acudió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque dijo, aquí a algunos se les ha rescatado, nosotros hemos tirado con nuestros recursos. Me imagino que habrá peleado eso porque estaba peleando con su competencia. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que el rescate de Air Europa era prístino y inmaculado. No sé, ¿qué más se puede pedir? Pasamos al siguiente caso, señor Puente, el de los contratos sospechosos de amaño en Adif. Usted manifestó perdón, ¿los contratos sospechosos de amaño en Adif. ¿Cuáles son esos contratos? Se lo voy a decir ahora mismo. Vale. Usted, cuando cesó al señor Contreras, dijo que lo hacía por el caos ferroviario, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando asisten actualmente 5 contratos bajo sospecha, bajo investigaciones judiciales y policiales, como los que le voy a narrar muy rápidamente, no tengo tiempo a entrar en ellos porque se nos acaba, como usted bien sabe con sus largas respuestas, pues nos lleva a pensar que aquí hay algo de gato encerrado. Grabaciones de la UCO. Siempre por medio, atento, la empresa OPR, Obras Públicas y Regadío, de los hermanos Fernández de Andalucía, Daniel y Antonio. Antonio, ex coordinador general de la delegación del Gobierno de España en Andalucía bajo mandato de Sánchez.
Le dice uno de ellos a Koldo: Ángel, por Contreras sabe que nos ha quitado 600.000 euros y iba a ayudarnos dándonos un contrato de emergencia que van a sacar por 1,5 millones. El otro le responde: por conducto seguro, mi hermano es tonto, es un bocaza. Y Koldo dice: tranquilo, que hablo yo con Contreras y lo arreglamos. Al poquito Contreras lo recibe y, de hecho, Contreras dijo que efectivamente lo recibió, pero que incluso hasta le dio traslado a usted, que ahí no había pasado nada, que era una conversación informal de amigos. Yo le digo lo que dijo Contreras, no que esto efectivamente pasara. Dato curioso: la empresa de los hermanos Fernández duplicó su facturación durante los 3 años del señor Ábalos en el Ministerio de Fomento. Otro: denuncia de empleados de INECO diciendo que había técnicos que se les estaba presionando para modificar las puntuaciones. Ese es el contrato del bajo de la cabezuela. Otro: contrato entre los Rosales y Zafra. Aquí es grabado nada menos que el jefe de coordinación de inversiones de Adif diciendo lo siguiente: ya sé que es una jodienda que nos toquen los puntos, pero el que los toca es el que manda en la empresa, o sea, el señor Contreras. Y termina: lo hemos hecho en todos los expedientes, y en este solo hay 4 empresas, así que no puede ser tan difícil. Esto ya es la confirmación, insisto, los técnicos de la casa que valoraban. Esto es la confirmación de la existencia de una trama corrupta dentro de su casa, señor Puente, con manipulaciones de las valoraciones para que empresas que no habían ganado los concursos finalmente se los llevaran, y aquí la de OPR está siempre por medio, igual que una UTE formada por FCC y Siemens. Le puedo decir lo mismo del contrato de las obras entre Villanueva, La Serena y Brazatortas con los mismos técnicos informantes. El último, muy rápidamente, fíjese qué arte tienen algunos. Adjudicación de un contrato el 25 de mayo de 2002 a una UTE formada por Aritec y Áridos Enfersa, 25 de mayo de 2022, perdón si he dicho 2022. Adjudicación que se hace 2 semanas antes de que se constituya la propia UTE, que es el 9 de junio de 2022. Y claro, resulta que posteriormente se conoce que Áridos Anfersa es empresa accionista, es socia de OPR, la de los hermanos Fernández de Andalucía. En definitiva, señor Puente, nosotros aquí vemos demasiadas coincidencias: las mismas empresas adjudicatarias de los contratos, los mismos técnicos informantes, el mismo modus operandi consistente en modificar a posteriori las valoraciones iniciales. ¿No cree usted de verdad que todo esto merecería que usted evitara esos contratos? Pero vamos a ver, primero, no sé ni de qué me está hablando, porque es que eso... Pues no, esto es muy grave, porque es usted el ministro de Transporte. Sí, pero mire, es que eso... ¿Está judicializado eso? Sí. Y por la UCO investigado. ¿En qué? Por la UCO investigado. Estoy transcribiendo conversaciones de la UCO. Bueno, a algunos les hace risa, sí. A algunos les va a hacer menos cuando termine esto. A mí, fíjese, no me hace ninguna risa nada usted relacionado con nada que tenga que ver con contratación pública, porque, mire, he dejado claro cuál es mi conducta y cómo me dirijo yo en la administración pública. Pero me mezcla usted una serie de cosas. Me habla usted mayo del 2022. Ángel Contreras era director de mantenimiento entonces. ¿Qué tiene que ver con esto? O sea, pregunto. Segundo, si Ángel Contreras tiene que ver con esto, ¿por qué no está investigado Ángel Contreras? Porque es que yo a Ángel Contreras le he cesado por cosas que no tienen nada que ver con los contratos de Adif, ni tampoco con el caos ferroviario. Es que usted, claro, me cuesta mucho creer lo que usted me dice, y perdóneme, porque dijo usted que cesó a Ángel Contreras por el caos ferroviario. ¿Dónde he dicho yo eso? ¿Dónde? Yo dije que cesé a Ángel Contreras y que nombré otro presidente de Adif porque quería dar un enfoque diferente a la política de Adif, más centrada en el cliente y menos centrada en la infraestructura. Esto, a lo mejor lo pienso, a lo mejor en mi interior, pero yo creo que usted todavía dotes adivinatorias de mi pensamiento, estoy seguro de que no las tiene. Lo que he dicho es que yo cambié al presidente de Adif buscando un enfoque de políticas diferente. No dije que le cesara por el caos ferroviario. Lo que sí le digo con total seguridad es que no he cesado al señor Contreras por ninguna cuestión irregular relacionada con ningún contrato. Esto se lo quiero dejar absolutamente claro. Yo no tengo ni sospechas ni tampoco ninguna noticia de que haya ningún contrato en este momento de Adif que esté siendo sometido a investigación más allá de los de las mascarillas. Ahora, si lo está, pues oiga, trataré de enterarme, trataré de averiguarlo y oiga, lo miraremos y colaboraremos con el juez que esté investigando esto, si es que, o con la UCO, que por cierto ha venido al Ministerio cuando el juez le ha requerido para obtener la documentación que el juez le haya requerido, y le puede decir la UCO que le hemos puesto una alfombra para que tuvieran todas las comodidades. Faltaría, es verdad, tiene usted razón, pero no si está la habitual. Hay quien se dedica a borrar discos duros para que no lleguen las pruebas a la justicia. No es mi caso. Nosotros le Bien, a la UCO todas las facilidades como se nos y al está juez todas las facilidades. Acabando el tiempo, voy a hacer... 4 minutos.
a hablarle, ya, voy a hacerlo todo de corrido, señor presidente, para que no se queje usted. Voy a hablarle del último caso y le hago mi conclusión final, sabiendo que me va a responder usted lo mismo aquí que el resto de los demás, porque ya lo avanzó antes y ya luego usted se explaya como quiera. El caso de Correos Cargo, 15 de diciembre de 2021, el señor Juan Antonio Serrano, íntimo amigo de Sánchez y ex jefe de gabinete suyo, firma un contrato con la mercantil Evelop, de la que era copropietaria global y a través de Aboris, para, con Iberojet, montar una línea de transporte internacional aéreo de mercancías Iberoamérica, Europa, Asia. En ese contrato se dice lo siguiente, pasa lo siguiente, no sale a concurso público, se adjudica a dedo, como usted las mascarillas de Valladolid. Segundo, las posibles ganancias se acordó que se repartirían entre ambas entidades en un porcentaje variable, pero si había pérdidas las asumía íntegramente Correos. Y tercero, eso se hace además en un escenario que le voy a contar a usted, de unas pérdidas terribles de Correos que ya todos conocemos. Y aquí nuevamente nos encontramos con que, esto parece que no sé si depende mucho de usted, antes ha dicho que sí y que no, que aunque no se nos da acceso al expediente, lo estamos pidiendo a principios de año. Claro, las preguntas son, ¿por qué los españoles teníamos que pagar esas pérdidas si no se repartían igual que los beneficios? Si hubo algún tipo de informe técnico jurídico económico que avalara que ese contrato se hiciera por adjudicación directa y no por concurso, o cuál fue el resultado económico, digo por si quiere responderme ahora al final, de esta empresa, porque fuentes internas de Correo hablan que entre 20 y 25 millones de euros. Por lo cual, ahora cuando usted termine, nos gustaría que hablara a este respecto. Ya nos ha dicho antes que no había irregularidades y me va a permitir, porque se me acaba el tiempo, que haga ya también mi conclusión. Vamos a ver. Señor Puente, desde nuestro punto de vista, hoy usted ha perdido una oportunidad de oro para demostrar que es distinto a esa ralea de corrupción que rodea y enfanga al Partido Socialista. Le hemos ofrecido que abra 6 nuevas auditorías para investigar los escándalos de Ábalos y usted lo ha rechazado. Entre la limpieza y la basura, usted ha optado por esconder esta y mejor si es debajo de la alfombra para que no levante el polvo. Y fíjese que Ábalos sí que está pidiendo públicamente que se le audite a usted por esos contratos del Ayuntamiento de Valladolid, pero usted, sin embargo, no le hace lo mismo a él. ¿Tanto miedo le tiene? O mejor dicho, ¿tanto temen en el PSOE que Ábalos se ponga también a tirar de la manta como Aldama? ¿O es que acaso no es motivo más que suficiente de investigación? 850.000 euros en cash, 2 millones en mordidas de Ábalos, 300.000 euros fundidos en global en las amigas, lo que pudiera haber en las maletas de Delsi, 615 millones de euros del rescate de Europa, 60 millones de euros en los contratos sospechosos de Adif o más de 20 millones de euros en los chanchullos de Correos. Por supuesto que sí, señor Puente. Claro que eso exigiría investigaciones y auditorías como ha hecho con lo de las mascarillas, pero no lo ha hecho. ¿Y sabe dónde lo sitúa eso usted? Pues como un potencial encubridor de esa presunta trama de corrupción que tiene el PSOE y que lidera Pedro Sánchez. Esa es nuestra percepción, señor Puente. El sanchismo ha traspasado ya todas las barreras habidas y por haber de la honestidad. Y, señorías socialistas, sinceramente es que creemos que su mal ya no tiene cura, pero afortunadamente sí la hay todavía para el que ustedes le están propiciando a los españoles. Y eso se arreglará en el momento en el que Núñez Feijóo sea el presidente del gobierno de nuestra nación. No tengan ninguna duda, España merece la pena y lo vamos a demostrar más pronto que tarde. Muchas gracias, señor presidente. Clavado. Señor Puente, puede contestar. Muchas gracias. Yo es para terminar ya, ¿no? No, sí, ya. Usted, vale, pues nada. Usted acaba. Vale, no se preocupe. Entonces, bueno, decirle que la pregunta que me hace usted por Correos Cargo, debo de reiterarle que Correos Cargo no forma parte del Ministerio de Transporte, sino que pertenece a la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda. Creo que estuvo aquí la ministra Montero ayer y me imagino que tuvieron la oportunidad de preguntarle. Si no la aprovecharon, no es culpa mía. No sé si estaba el señor Bernabé o era otro y desperdició la ocasión, pero yo no le puedo responder a esta pregunta porque desconozco todo lo que tiene que ver con Correos Cargo. Ya le digo que bastante tengo con lo mío. Segundo, para concluir, mire, yo he venido a una comisión de investigación, o eso creía, a responder preguntas concretas sobre hechos concretos. Y creo que no he eludido ningún tipo de pregunta y he contestado a todas, incluidas las que no tenían ninguna relación con el objeto de la comisión, como es la de la compra de las mascarillas del Ayuntamiento de Valladolid, sobre la que no tengo absolutamente nada que ocultar. Y no voy a hacer ningún alegato político, señor Bernabé. Yo no tengo que hacer alegatos políticos, tengo muchas oportunidades para hacerlo.
usted está más limitado que yo tengo muchas y por tanto lo dejaré para otra ocasión. Lo que sí le digo es que yo vendré aquí las veces que me lo soliciten a dar las explicaciones que se me pidan con la total transparencia y con la total disposición que he hecho, porque respeto esta casa, respeto el Parlamento de España y respeto a los ciudadanos que están aquí representados por todos ustedes. Así que ha sido un placer el estar aquí. Espero, con independencia de las conclusiones ya previamente escritas del señor Bernabé antes de que yo viniera aquí, que la comparecencia les haya sido útil y sobre todo que le haya sido útil a los ciudadanos, que hayan encontrado algo más de luz en la oscuridad de todo que pueda haber en este asunto. Nada más, muchísimas gracias. Un auténtico torbellino político se ha desatado, y Óscar Puente está en el centro de la tormenta. Las fotos del ministro en el yate, rodeado de lujo y jovencitas, mientras el país se enfrentaba a una de las mayores crisis de su historia, son solo la punta del iceberg. La conexión entre el yate y un contrato público millonario para material COVID solo añade más leña al fuego de un escándalo que parece no tener fin. El senador Bernabé ha dado un golpe maestro al sacar a la luz estas imágenes, dejando al descubierto las contradicciones y el desprecio por la ética que, según él, caracterizan al ministro. Ahora, toda la nación espera respuestas, pero ¿serán suficientes para salvar su carrera política? Una cosa es segura, los ciudadanos no olvidan ni perdonan tan fácilmente. Aquí, en Política en Primera Línea, seguiremos de cerca este caso que promete más giros y revelaciones impactantes. No se despeguen y manténganse atentos a nuestras actualizaciones. Porque el poder no debe estar por encima de la transparencia, y estamos aquí para contarlo todo.